Muy buenos días o muy buenas tardes, Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor Jesús a todos ustedes en cualquier hora que ustedes puedan estar compartiendo de esta lección, de este video. Gracias a Dios porque nuevamente el Señor nos permite poder ir repasando las lecciones de escuela dominical que han sido importantes hasta aquí. Hemos terminado el libro de Éxodo y ahora nos vamos a adentrar en el libro de Deuteronomio. Así que antes de seguir más adelante y de saludarles y esperando que estén guardados bajo la mano poderosa del Señor, quiero hacer una oración y encomendar este trabajo en las manos del Señor para que Él nos guarde, Él nos guíe en todo lo que tengamos que decir y que sea de edificación para la iglesia. Oramos al Señor. Mi Dios eterno, Padre de misericordia, gracias le doy en esta hora. Usted me permite una vez más, Señor, poder estar abriendo este libro sagrado y esperando que usted también tome el control de mi mente, de mis pensamientos y los encamine, Señor, para que podamos ser edificados a través de su palabra. Te pedimos, Dios eterno, ahora tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor por esta bondad, por esta misericordia. Vamos inmediatamente entonces a dar lectura a el texto bíblico, la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 hasta el 19, y lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesús. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 19. Guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ello y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Amén. Gracias al Señor. Esta es la lectura bíblica que tenemos para esta semana, en que nos vamos a adentrar, como decía anteriormente, en el libro de Deuteronomio, y tenemos, ¿no es cierto?, como primer título en esta lección, bueno, nos encontramos a un título que de alguna manera hemos revisado ya en lecciones pasadas. Estuvimos mirando la idolatría, los ídolos. Bueno, al menos nosotros revisamos todos los ídolos que tenían el pueblo de los egipcios, cada uno de ellos, cómo Dios en las plagas atacó, destruyó a cada uno de los dioses los cuales los egipcios adoraban. Entendemos que en Canaán también las naciones que habitaban Canaán, que no eran pocas, también tenían muchos ídolos y muchos dioses. La lección que nosotros tenemos lleva por título la idolatría, y no vamos a profundizar mucho en el tema de la idolatría. Si bien es cierto, es un tema importante para el tiempo de hoy, porque hoy en día, al mirar la sociedad hoy en día, vemos que hay animales que como que se están humanizándose. Por decir, las mascotas la gente los trata como verdaderos seres humanos. Les importa mucho más un perrito, un gatito. Antes era muy distinto. Hoy en día los nombres son de personas, les ponen ropa, lo llevan a pasear, viajan en avión, van a hoteles, etc. Humanizan
un animal, un animalito. Sin embargo, por otro lado, vemos que el ser humano le importa más un animalito hoy en día que ese ser creado por Dios que se está gestando en el vientre materno. A ellos, hoy en día, a la sociedad, la cultura que vivimos, la ideología, no le importa si a las 2, 3, 5, 10 semanas se descuartiza, se desgarra, se destruye ese ser vivo que Dios ha creado. Así es hoy en día un poco el tema de la gente en cuanto a todo lo que vemos. El Señor aquí en la lectura que hemos leído dice, acuérdate que nada viste de ninguna cosa, no hay nada como dice, que nada debe de corromperte, no hay ninguna imagen ni figura alguna esfinge de varón o de hembra, comienza con el ser humano, o de animal alguno que está en la tierra, o animal que se arrastre, o que esté en el agua, algún pez, etc. Y además, alzando un poco más los ojos, está también haciendo alusión a los astros. Eso para nosotros no debe ser tan extraño porque en esas sociedades y hasta el día de hoy, la gente adora precisamente a lo creado, a lo que Dios ha creado y no al creador. Por ahí hay una bandera que tiene los símbolos, ¿no es cierto?, de la naturaleza, a los cuales ellos adoran. Entonces la idolatría todavía está presente. Sí, habría que hacer un capítulo completo, un tema completo acerca de la idolatría. Pero ahora vamos a ir mirando porque el subtítulo o el primer título nos habla de Dios eligió un pueblo para sí. Y como dice el texto, como dice el expositor, ciertamente Dios se reveló en el Sinaí, les entregó las leyes, siempre les recordó que los había sacado de casa de servidumbre, los sacó de Egipto, para hacer de ellos un pueblo distinto. Y en eso vamos a poner el énfasis, en el pueblo distinto que es el pueblo que Dios escogió para sí, que Dios escogió para sí. Y dentro de esas cosas, el propósito de Dios era que este pueblo realmente adorar al verdadero Dios, que sea muy distinto a las otras naciones paganas, politeístas, que tenían muchos dioses. Y por eso la recomendación de Moisés, de Moisés era que antes de que ellos cruzaran el Jordán y entraran a la tierra prometida, ellos tuvieran muy consciente de que debían de apartarse de todas las costumbres de los cananeos a la tierra a la cual ellos iban a poseer. Entonces de eso se trata un poco el tema, para que ellos puedan ser un pueblo que adoraran al único y verdadero Dios. Y esa es un poco la lección. En la segunda parte estaremos viendo la gracia de Dios para con el pueblo de Israel, como así también para con nosotros, ¿ya? Pero antes de entrar a este tema, obviamente que nos hemos saltado algunos libros muy importantes. Levítico prácticamente son las leyes de los levitas. Todo lo que significaba el culto, los sacrificios, todo lo que significaba está en el libro de Levítico. Levítico es para los levitas, eran las leyes ceremoniales, las fiestas y todo lo que estaba regulado para que el pueblo pudiera adorar a Dios, servir a Dios y hacer sus sacrificios, sus holocaustos. Luego el libro de Números, bueno, ahí hay episodios muy importantes que lamentablemente lo vamos a pasar. Allí es donde se produce la rebelión, entonces, la rebelión del pueblo que en Cades Barnea, por ejemplo, cuando llegan a Cades Barnea, ellos se rebelan porque escogen dos espías que van a la tierra y durante 40 días recorren la tierra trayendo ahora un mensaje, trayendo un informe, y básicamente lo que hacen los 10 espías
desmotivan al pueblo y hacen que el pueblo quiera volverse, no quiera seguir adelante. Sin embargo, solamente Josué y Caleb, ellos instaron al pueblo a seguir adelante porque Dios ya les había entregado esa tierra. Eso dio como resultado lamentable que Dios se enojara con ellos y prácticamente fueran castigados a vagar por el desierto 1 año por cada día. 40 años tuvieron que vagar. Ahora estamos en Deuteronomio. Deuteronomio es el libro que nosotros vemos acá, que prácticamente es la ley nuevamente que se vuelve a dar. Es la segunda ley, es como el recordatorio para que el pueblo pudiera recordar. La generación había pasado. Esta generación que se había revelado, como digo, en Cades Barnea, que se habían revelado con ellos en el desierto, en la murmuración y todo lo que ellos tuvieron que pasar en ese proceso, había quedado en el desierto. El Señor dijo, ninguno de estos, si usted lo lee en los capítulos finales después del becerro de oro, ninguno de estos, dijo el Señor, va a entrar a la tierra prometida. Van a entrar sus hijos que ellos dijeron que iban a morir en el desierto, presa del adversario del enemigo. No sucedió así, sino sus hijos crecieron, se hicieron guerreros, se hicieron soldados y ellos tenían otra mentalidad. Si bien es cierto, no vieron todos los prodigios, quizás eran muy pequeños, muy niños, cuando Dios castiga a Egipto, cuando Dios abre el mar, cuando Dios, ¿no es cierto?, hace prodigio y milagro allí, endulzando las aguas, etc. Entonces, pero esta era una nueva generación, una nueva generación. La palabra Deuteronomio tomada del griego, de la Vulgata, ¿no es cierto? Significa la segunda ley o también la repetición de la ley. Y eso es lo que básicamente es el libro de Deuteronomio. En los primeros 4 capítulos, en los primeros 4 capítulos podemos ver que hay un recuerdo, hay una historia, él hace memoria, él lleva a la gente a meditar y pensar en los procesos pasados. Por eso que habla acerca de las derrotas, las guerras, las peregrinaciones, los conflictos que hubieron. Este es un libro que fue escrito por Moisés. Sin embargo, también al final de este libro aparece la muerte de Moisés y se entiende de que el final del libro lo terminó escribiendo alguna otra persona, probablemente Josué. No hay certeza, pero hay, digamos, antecedentes que hay consenso, digamos, que puede haber sido él. Por eso que el capítulo 1 dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Es decir, que antes de que ellos cruzaran el Jordán, Moisés exhorta al pueblo. Moisés exhorta al pueblo para que el pueblo ponga atención, reconozca, se dé cuenta y lo más importante, ellos puedan cumplir la ley, sean obedientes a la ley, no sean rebeldes como sus padres, sino que ellos puedan realmente obedecer la palabra del Señor y eso es lo que hace el libro de Deuteronomio, particularmente en los primeros capítulos, ¿ya? Pero hay toda una serie de discursos y de leyes, algunas que se agregan y finalmente la gran recomendación, que ellos fueran fieles al Señor. De allí tomamos entonces la idolatría, que fue un problema para ellos. Para el pueblo de Israel la idolatría fue un pecado que le acompañó toda la vida prácticamente, aún en el periodo de los jueces, terrible, en el periodo de los reyes también, ¿por qué no decirlo? En el periodo aún de David, que fue lo más sublime del pueblo de Israel, del gobierno, y aún con Salomón, recuerde que también su corazón fue inclinado, sino a adorar directamente a los ídolos, pero creando la instancia para sus esposas que eran idólatras en realidad. No todas, por supuesto, pero
inclinaron su corazón a este tipo, a este pecado tan grave, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahora esta lección que el Señor nos ha dado, para que nosotros podamos meditar un poquito y sacar una lección. Tenemos este expositor, tenemos estas lecciones y tenemos que hablar algo, tenemos que enseñar algo, tenemos que dejar una enseñanza en la escuela dominical. Entonces dijimos que estos fueron llevados, estaban en la llanura de Moab y Israel estaba a las puertas de entrar a la tierra prometida antes de cruzar el Jordán. Ese es el trasfondo histórico, de los eventos que a continuación se comienzan ¿cuál era la idea un poco también de Moisés? Preparar a este pueblo para la conquista, estimularlos para que sean leales a la ley, amar a Dios por sobre todo su corazón, por sobre todo su corazón, y dar a conocer entonces las bendiciones y las maldiciones. Por ahí, por el capítulo 30, si no me equivoco, ellos llegan a un lugar, y ellos tienen que leer la ley, las maldiciones y las bendiciones en el monte Ebal y en el monte Gerizim. En un lugar se dividen las tribus, 6 a un lado y 6 al otro, en un anfiteatro natural donde los levitas hacen el culto, ellos hacen la reunión, y en esa reunión ellos están confirmando, tomando conocimiento nuevamente, repasando lo que es la ley, a todas las maldiciones, ellos un amén, un rotundo amén, testimoniando que ellos entienden lo que significa no obedecer la palabra del Señor. Nosotros también sabemos que no obedecer la ley de Dios, la palabra del Señor, trae serias consecuencias, ¿no? Entonces, esta es una nueva generación que está a punto de entrar a la tierra. Habían pasado ya prácticamente 40 años en el desierto, y todos los que habían salido, los adultos, la gente mayor que había salido de Egipto, no alcanzaron muchos cayeron allí bajo el juicio divino disciplinario. Recuerde que la lección pasada, solamente en el becerro de oro, eh, cayeron 3.000 personas, luego fueron otros tantos, etcétera. Entonces, muchos quedaron tendidos en el camino y no pudieron cumplir la ley de Dios. Entonces, ellos podemos ver que son las palabras finales que Moisés hace a los hijos de Israel antes de que ellos pudieran entrar a la tierra prometida. Entonces, amados hermanos, amados pastores, el Señor nos ayude. Bueno, el título dice: Dios elige un pueblo para sí, ¿no? Ya leí lo que significa o lo que dice en nuestro expositor, y yo creo que es importante que podamos revisar una referencia un poquito adelantándonos en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7, quiero leer acá unos versículos que me parecen fundamental, me parece la columna, a mí me parecen que da respuesta a esta frase, que Dios elige un pueblo para sí. ¿Cómo Dios elige a un pueblo? ¿Por qué Dios elige a un pueblo? Y eso es importante que nosotros lo podamos entender, porque nos topamos con tanta rebeldía, con tanto quebrantamiento de la ley. Ellos no solo la quebrantan con el becerro de oro, tienen una vida sistemática de quebrantamiento a la ley de Dios. Entonces, en este versículo, ¿qué es lo que dice en el versículo 7 del capítulo 7? Dice así la palabra del Señor: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Como dice el título, Dios elige un pueblo para sí. Entonces le está diciendo en este texto: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Caramba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque podemos ver de que Dios está escogiendo, bueno, quizás Dios sea así, ¿no? Nosotros conocemos por la Escritura que Él escoge lo pobre para avergonzar lo rico, que Él escoge a lo humilde para avergonzar a los sabios. En fin, Él no escoge lo mejor, porque si escogiera lo mejor, pienso yo, la gente se va
a envanecer y va a creer que por sus cualidades, por sus capacidades, es porque está donde está o porque Dios lo ha escogido. Pero creo que no es así. ¿De qué podemos nosotros vanagloriarnos, por ejemplo, si sabemos de dónde Dios nos sacó? No éramos los mejores. En este caso, Israel no era el mejor pueblo, no era más que los otros pueblos. Ahora, ¿por qué lo eligió? Dice el versículo 8, sino, porque esta es la respuesta, porque Jehová os amó en primer lugar. Dios es amor y Dios ama. Pero a pesar de que ama a todos los pueblos, todas las naciones, toda la gente, toda criatura creada por Él, todo ser humano también es amado por Dios. Pero aquí dice que Él os amó y os quiso, porque quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Entonces, eso es importante. Dios había hecho un juramento a Abraham, a Isaac, a Jacob, en relación a su descendencia, a ese pueblo, y por amor a ese juramento, porque Él quiso cumplir su juramento, porque Dios no es un Dios que miente. Cuando Él dice algo, cuando Él promete algo, cuando Él hace un juramento, no debemos de dudar que Él lo va a cumplir. Tarde o temprano lo va a cumplir. Lo leo de nuevo. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues, que Jehová tu Dios, es Dios fiel. Y eso es lo que trata el libro de Deuteronomio, ¿no? Vemos la fidelidad de Dios, vemos el amor de Dios para este pueblo que es duro de servir, es inclinado al mal. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, es muy importante lo que el Señor, ¿no es cierto?, nos muestra cuando miramos este tema desde el punto de vista cómo Dios elige un pueblo para sí. Ese es un motivo muy importante. Sin embargo, también podemos decir que Dios elige a Israel, que Dios elige a este pueblo para sí, para que este pueblo sea el instrumento, el medio por el cual iba a nacer el Salvador, porque todos sabemos que Él nació de una virgen, de una familia, de una nación, en un pueblito, en Belén, de Judá. Entonces, es obvio que había que haber una nación detrás, había que haber un pueblo detrás. Él no iba a nacer así de la noche a la mañana y iba a aparecer así milagrosamente, ¿no? No, él cumple todas esas leyes y entonces podemos ver que del linaje de Abraham, recuerde que a Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿De quién está pensando? Está pensando de este nacimiento, la venida del Mesías. En ti serán benditas todas las naciones. Entonces Jesús habría de venir de alguna nación, de algún pueblo, y Dios escogió para esto a Israel. Ese es otro motivo muy importante. Y otro motivo también que me parece a mí que hay otra razón por la cual Dios escogió a Israel, es de que ellos estaban siendo escogidos para ser una nación, un pueblo de gente santa. Recuerde usted, de sacerdotes y gente santa. Ellos iban a ser un pueblo sacerdote para enseñar, para mostrar al mundo entero, no solo a Israel, a todas las naciones. Era una nación distinta, era un pueblo distinto, como dice la lección que viene, creo, era un pueblo distinto, diferente. Ellos eran pueblos corrompidos que no conocían a Dios, tenían una inclinación hacia la idolatría, para ellos cualquier cosa era Dios. Entonces este pueblo tenía la labor y la misión también de mostrar al mundo el verdadero Dios, el verdadero Dios.
Entonces, amados hermanos, por eso que aquí nos habla de monoteísta y politeísta, ¿no es cierto? Una nación politeísta es la que tiene muchos dioses y ninguno de ellos es el verdadero Dios. Y una nación monoteísta tiene un solo Dios. Por eso que en este libro también aparece esta proclama acerca de Israel. Oye Israel, Jehová vuestro Dios es uno. Entonces eso es lo que ellos tenían que predicar de alguna manera al mundo. Ellos debían haber sido la luz en medio de las tinieblas. Sin embargo, nosotros vemos de que no fue así. Realmente o lamentablemente no fue así, sino que ellos dejaron mucho que desear en ese sentido, a tal grado que finalmente ellos corrompieron el pacto, ya lo vimos la semana pasada, y Dios tuvo que hacer un nuevo pacto, donde ya la palabra del Señor iba a estar no escrita en tablas de piedra, sino que ahora en las tablas de nuestro corazón, en el corazón y en la mente del hombre. ¿Ah? Que el hombre iba a tener que nacer de nuevo, que el hombre iba a tener que cambiar de vida, cambiar de mente, de corazón, nacer a la vida de Dios, dejar atrás todo eso, lo terreno, lo humano, cosa que el hombre natural no entiende hoy en día, no entiende. Eh, Entendemos nosotros hoy en día de que finalmente era muy difícil poder cumplir la ley. Para ellos les fue muy difícil, muy complicado para ellos. Dios tenía que intervenir, Dios tenía que hacer algo. Podemos ver que en la mayor parte realmente de los ministerios, por decirlo así, ellos debían ser los predicadores del mundo, ellos debían ser los misioneros en el mundo para enseñarnos, ¿no es cierto? La ley, que la ley no era mala, la ley era buena, la ley es santa, el mandamiento es santo. Por lo tanto, el problema no estaba en la ley de Dios que ellos no pudieron cumplir, sino que el problema estaba en la carne, en el ser humano que no podía cumplir la ley de Dios. Y en ese sentido, realmente en su mayor parte del ministerio, como dije recién, que tenía el pueblo de Dios, Israel, el pueblo escogido de Dios, fracasó. Y en la mayoría de los ministerios que ellos tenían se cumplen finalmente en la iglesia. No todos, porque algunas promesas y algunos tratos son solamente del pueblo de Israel, son para ellos, son como nación local. ¿Ah? Nosotros somos un pueblo que de toda tribu, de toda lengua, de toda nación bajo el cielo. Entonces el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga en esta lección. Las referencias que tenemos en esta primera parte, bueno, todos sabemos Éxodo 20, cada vez que leemos Éxodo 20, en este caso el versículo 4 y el versículo 5, nos habla de los 10 mandamientos. Eso nosotros tenemos que saberlo. Cualquier persona, cualquier estudiante de la Escritura, cuando le hablan de Éxodo 20, entonces sabe que Éxodo 20 son los mandamientos, la entrega de la ley, el decálogo. Y obviamente que en esa referencia de qué es lo que nos va a hablar. Nos va a hablar de la idolatría, nos va a hablar de que no debía ser el pueblo un pueblo idólatra. ¿Qué dice aquí? No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es lo que hemos estado leyendo, ¿no es cierto? Recién. La segunda referencia también nos habla un poco de la idolatría, nos habla acerca de Isaías, nos habla de lo insensato del hombre que hace ídolos, del hombre que fabrica con sus manos, porque estamos hablando de ídolos, ¿no? No estamos hablando del Dios verdadero, el Dios
que hizo los cielos, la tierra, la mar, la fuente de las aguas. No, estamos hablando de personas comunes y corrientes, hombres pecadores, que necesitan un Salvador igual que todos nosotros. Y en esta referencia, ¿no es cierto?, es lo que dice. En esta es la insensatez de la idolatría, ese sería como el tema. En todo el capítulo 44 es, sí, del 15 al 19, usted también puede leerlo. ¿De qué le sirve luego al hombre para quemar y tomar de ellos, para calentarse? Enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. El mismo leño, la misma madera, el mismo árbol del cual el hombre se calienta, hace un fuego, cuece un pan. De esa misma leña ellos hacen un ídolo que, como dice Isaías en otra escritura, tienen ojos mas no ven, tienen oído pero no escuchan, tienen pie y no andan. Por ahí hay algunos ídolos que los pescadores lo ponen en el bote y lo llevan por toda la rada, por toda la bahía y bueno, celebran eso. Nosotros sabemos que no es Dios, no tienen poder alguno. Entonces, esta lección que tenemos en esta hora nos va mostrando que Dios elige un pueblo para sí, para no ser como estos pueblos que adoran cualquier cosa que a ellos se les ocurra un poco, ¿no? Por eso que Isaías en el 44 nos habla de la insensatez, porque una persona que crea en estas cosas es una insensatez, o que crea en cualquier otro poder que no sea el verdadero poder de Dios. Por ahí alguien da gracia por un favor concedido y le prende una velita. Y aún dentro, me imagino, del pueblo cristiano, a veces hay costumbres que vienen del paganismo y creen en algunas cosas para que nadie lo maldiga, unas cosas terribles en realidad que nosotros sabemos que no tienen ningún poder sobre nosotros. Sé que hay espíritus poderosos, sé que el mal existe, que hay influencia demoníaca, sí es verdad, en el mundo, pero nosotros como pueblo de Dios estamos tranquilos en eso porque nuestra vida está en las manos de Dios y nada nos va a suceder, ninguna cosa, si Dios no lo permite, porque aún todas las legiones de ángeles demoníacas y huestes malignas de maldad en las regiones celestes están sujetas a Dios. Ellos no hacen lo que a ellos se les da la gana, no. Dios tiene el control, Dios es soberano y Dios tiene guardada también nuestras vidas en sus manos. Entonces, en ese sentido, en realidad, la idolatría es terrible, en realidad. Entonces el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga a nosotros. Y bueno, Jeremías no lo vamos a leer en honor al tiempo. Jeremías 32, 18 es la oración que Jeremías hace. Él da un testimonio, ¿no? Da un testimonio del verdadero Dios, el único Dios verdadero. Entonces Dios nos bendiga en esta hora. Las lecciones están un poco difíciles. Si para usted hasta aquí el estudio bíblico, la escuela dominical ha sido difícil, creo que el año pasado estudiamos mucha teología, eso era mucho más difícil, pero era de una riqueza enorme de conocer. Yo siempre digo, tenemos que conocer al Dios que adoramos. ¿Ah? Teología, entonces el estudio de Dios, si es que pudiéramos estudiarlo, ¿no? Con una mente finita no puede estudiar a un Dios infinito, pero sí aprendemos porque todo está acá en la palabra del Señor, se revela a sí mismo a sus hijos. Sin embargo, en esta parte de nuestro expositor bíblico terminando, en Deuteronomio, bueno, tenemos lecciones que de pronto van a estar un poquito medias complicadas. Entonces, eh, tenemos que hacer el mayor esfuerzo para extraer la mejor lección para nuestras vidas. Hay que basarse en los pasajes bíblicos, es la base. La Biblia es la base de nuestra enseñanza.
de nuestro entendimiento. Entonces el Señor nos bendiga. Nos damos un salto ahora. Casi todas las lecciones del libro de Deuteronomio tienen en la primera parte alusivo al texto bíblico. Y la segunda parte, entiendo yo, que hay como una aplicación espiritual. Casi en todas las lecciones pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, ahora nosotros hablamos de la gracia, que es la gracia de Dios, ¿no? Muestra la adoración al Dios único. Seguimos un poco como en la misma línea del verdadero Dios. Y dice: Jesús llegó a la humanidad en una época en que se habían desarrollado distintos pensamientos religiosos y se habían creado distintos credos. Cuando Jesús desciende, nos presenta un solo camino, que es Cristo Jesús, que, como dijo Pablo a los griegos, al Dios no conocido. Un pasaje que está en el libro de los Hechos, no está aquí como referencia, pero el apóstol Pablo, predicando en Grecia, mientras esperaba al discípulo, se dio cuenta que los griegos tenían altares a todos los dioses, pero había uno, un monolito, y tenía una inscripción que decía: al Dios no conocido. Podemos pensar de que ellos querían adorar a todos los dioses, que no le faltara alguno. Y si había uno que ellos no conocían, que no sabían, entonces ellos le hicieron ese monolito y le pusieron precisamente al Dios que no conocemos, al Dios no conocido. De eso, hábilmente, el apóstol Pablo se toma de esa inscripción y le dice: yo precisamente les voy a hablar de ese Dios que ustedes no conocen, al Dios no conocido. Y eso es, bueno, por misericordia del Señor, Él se ha revelado a nuestras vidas, Él nos ha bendecido, por supuesto, y de eso tenemos que darle gracias al Señor, porque lo que conocemos, lo que sabemos, en realidad no es porque hayamos nacido en esto, no, porque Dios se ha ido revelando a nuestra vida. Tenemos que decir ciertamente que bajo el pacto de la ley, que hemos hablado mucho en las lecciones pasadas, es muy importante en realidad entender. ¿Por qué? Porque finalmente cuando estudiamos eso tenemos que haber sacado lecciones aprendidas. ¿Qué lecciones aprendidas sacamos cuando estudiamos el pacto mosaico, el pacto de la ley? Yo hablé algunas cosas importantes, cómo Jesús se relaciona con cada uno de los pactos, pero básicamente el pacto, la ley de Moisés, el pacto mosaico, básicamente la ley siempre demandaba obediencia. Los ojos debían estar puestos en la ley, en el mandamiento, en lo que decía, lo que teníamos que hacer, lo que tenía que hacer el pueblo, donde fracasó en realidad, no todo, pero fracasó. Entonces, cuando uno entiende así, y el pueblo de Israel no pudo ser fiel, no pudo mantenerse en esa fidelidad, no pudo mantener en esa fidelidad, él no pudo ser fiel, no pudo ser un pueblo obediente. Recuerde que Deuteronomio lo que recalca es la obediencia, porque cuando tenemos un pasaje, cuando tenemos una generación que cae en el desierto bajo los juicios disciplinarios de Dios, lo que más le interesa a Moisés es que el pueblo que va a heredar la tierra sea un pueblo obediente, para que tengan muchos años de vida, para que se establezcan en la tierra y permanezcan. Recuerde que Dios en algún momento le dijo: mi ángel va a ir con ustedes, yo no voy a ir con ustedes, porque si voy con ustedes, de cierto los voy a matar. Entonces Moisés se humilla y dice: Señor, si tu presencia no va con nosotros, nosotros no nos movemos de aquí, porque si tú vas con nosotros, tú vas a ser misericordioso, tú nos vas a perdonar, nos vas a tener por tu heredad. Y eso es lo que sucede finalmente, y eso es la gracia de Dios. Él podría haber levantado de Moisés, dijo: haré de ti una nación, tú apártate de este pueblo, yo lo voy a destruir, y de ti voy a hacer un pueblo nuevo. Pero vemos que finalmente la intercesión y el amor de Dios, y el amor que juró a los padres, entonces ahí se abre una puerta de gracia, se abre una puerta. ¿Qué es lo que dice? Yo, ¿no es cierto?, soy fuerte y celoso, que perdono la maldad, que perdono el pecado.
Entonces eso es amor de Dios, es misericordia de Dios, es la gracia de Dios, ¿ya? La gracia de Dios. La gracia de Dios significa que Él no nos da, que Él nos da lo que nosotros no merecemos. ¿Ah? La misericordia de Dios es Él no nos paga lo que debiéramos recibir. Eso es misericordia. Dios no nos paga lo malo que hemos sido. Pero la gracia de Dios, Él nos da lo que no merecemos, ¿no? Así se debe de entender lo que es la gracia y la misericordia. Y como no pudo mantenerse en el pacto, entendemos que la ley no era mala, dije, la ley era buena. Romanos 7 lo dice, realmente este libro, él habla claramente, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 7, dice así la palabra del Señor. 7, versículo 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Si el mandamiento era santo, era justo, era bueno, ¿por qué entonces ellos no pudieron, no se pudo cumplir? No fue exitoso de alguna manera, no fue exitoso lo que Dios quería hacer con el hombre. Entonces nos damos cuenta que en este versículo o en el 8, versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Dónde estaba el problema? Estaba en las personas, en la carne. No podían. Y para la ley fue imposible que el hombre cambiara. Fue imposible que el hombre se renovara, que el hombre amara a Dios por sobre todas las cosas, aunque el mandamiento lo decía, pero era de un corazón duro, inclinado al mal, y eso le impedía, le faltaba cumplir la medida, y por eso que Dios tuvo que hacer algo, ¿no? ¿Qué es lo que uno de los propósitos de la ley era? Demostrarle al hombre, que el hombre se convenciera que era un pecador y que necesitaba un salvador. ¿Ah? Tú no tienes la maldición de la ley, porque cualquiera que no cumplía el mandamiento era maldito. Cualquiera que pasaba por alto el mandamiento y no podía cumplirlo, entonces ya estaba bajo la maldición de la ley. Cristo vino para quebrantar eso, para librarnos de la maldición de la ley. Entonces, amados hermanos, Dios nos bendiga, porque mire qué importante es la gracia de Dios ahora, ¿no? Cuán importante. Por eso, Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, si alguien quisiera decir, es que Él era Hijo de Dios, es que Él era Dios, es que Él era la sustancia de Dios, es que Él era Dios mismo. No, 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 no. Él era 100% hombre, 100% carne. Entonces por eso que dice el texto, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Entonces porque él podría, ¿no es cierto?, también haber fallado, pero ahora vemos que este segundo Adán vino para recuperar lo que el primer Adán perdió. Y él lo recuperó en el mismo campo de batalla, por decirlo de alguna manera, en el mismo terreno. Porque, como digo yo, Dios podría haber hecho desaparecer el pecado, desaparecer a Satanás, vencerlo realmente solamente con una mirada, con un mover la mano, y eso sería historia. Pero no, Él en el mismo campo, en el mismo terreno, en el mismo campo, en las mismas debilidades, Jesús fue el único que cumplió la ley. Entonces, eso era muy importante. Gálatas, ¿no es cierto? 3:10 también nos habla un poquito de estas cosas para que nosotros entender lo que es la gracia de Dios, entender realmente cómo Dios se manifiesta al hombre. Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice así la palabra del Señor. Gálatas 3:10.
Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, es decir, todos los que piensan que a través de las obras se van a justificar delante de Dios, porque haces esto, porque haces esto otro, ¿qué dice aquí? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hay que entender de que si uno quebrantaba un solo mandamiento de la ley, ya era maldito. Ya es como que si no cumpliera ninguno. Mire la exigencia. Por lo tanto, no era fácil. No era fácil que el hombre se mantuviera plenamente en santidad. Como el hombre no podía cumplir plenamente los mandamientos de Dios, entonces Dios instaló un sistema de sacrificios, porque había que haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces venía el hombre pecador que había quebrantado la ley, ofrecía un holocausto delante de Dios por esa sangre, entonces el pecado se cubría, no lo quitaba, se cubría el pecado, aplacaba la ira de Dios, el hombre podía seguir viviendo. Por eso que Hebreo dice que la sangre de los machos cabríos de la becerra no pueden quitar los pecados, solamente los cubre. Pero Cristo obviamente que Él borra todo pecado como que si nunca lo hubiésemos hecho, ¿no? Entonces, en esta referencia de Gálatas 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y dice además, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno se justifica para con Dios. Un hombre que haga obras de la ley, las obras de la ley, no se puede justificar. Dios no es justificado delante de Dios, porque agrega además, es evidente, porque el justo va a vivir por la fe. Aquí es donde entra la fe en Jesús, la fe en el Salvador, la fe en el Cordero de Dios, la fe en el justo, en el santo, no yo, Él. Y su santidad, su justicia se me aplica a mí cuando yo creo en Él, que Él murió por mí, que Él murió por ti. Así funciona. Justificados pues ahora por la fe, nosotros que éramos enemigos de Dios por nuestros pecados, ahora tenemos paz para con Dios el Padre. Cuando Dios nos mira a nosotros, nos ve como santos delante de Él, porque nos mira a través de su Hijo amado Jesús. Esa es la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios. La salvación, usted lo ha escuchado muchas veces en la iglesia, no es por obra, para que nadie se gloríe. Un texto que a veces se malinterpreta, porque entonces la gente dice, si no es por obra, entonces no tengo que ir a la iglesia, porque la iglesia no salva, no tengo que hacer esto, no tengo que ir al punto. No, 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 no. Es una mala interpretación. Las obras del cristiano hoy en día son sumamente importantes. Si bien es cierto, no son para salvación, pero son la evidencia de que usted es un salvado. Porque usted tiene, si es un salvado, si es un hombre de fe, muéstreme su fe a través de las obras. Porque el árbol bueno no va a dar frutos malos y un manzano no va a dar pera. Entonces, si usted dice que es un salvado, las obras deben ser la evidencia, no lo que usted dice. Uno puede decir muchas cosas. Entonces, ¿son importantes las obras? Por supuesto que sí. Las obras son la evidencia de que usted es un salvado. Nosotros somos salvos por fe, no por obra. Nosotros somos salvos para buenas obras. ¿Me entiende? Nosotros somos salvos para buenas obras. Ellos no pudieron cumplirla. Ellos tenían una regla, tenían una ley y ellos tenían que hacer en obediencia a la ley. Entonces es muy importante lo que el Señor nos dijo, lo que el pueblo elegido, como dice la primera parte, ¿no? Como dice, Dios elige un pueblo para sí. Lo que el pueblo elegido no pudo cumplir, lo que la bendición hecha a Abraham alcanzase a todos los gentiles, para que alcanzase a todos los gentiles, nosotros podemos seguir leyendo en este mismo capítulo, ¿no?
porque ahora, bueno, Él extiende su gracia no solamente al pueblo de Israel. Yo creo que el texto que todos conocemos y que leímos la semana pasada, porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, y ya no escribiré más mi ley en tablas de piedra, sino en su corazón. Para mí ese es un texto que se va a cumplir en el futuro. Pero nosotros los gentiles, los que somos hijos de Abraham por la fe, no por el linaje, nosotros, porque todos los que son de la fe son hijos de Abraham. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, como dice este texto, ¿no es cierto? En el 26, lo voy a leer. Lo voy a leer en esta parte, es 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y en esa fe, en ese grupo, en esa nación hoy en día, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mire qué importante es la gracia de Dios. La gracia de Dios hacia nuestras vidas, a todo el mundo gentil. Dios ahora tiene un pueblo que es de toda pueblo, tribu, lengua y nación. ¿Por qué? Por la salvación que es en Cristo Jesús, que es por la fe. Entonces, vemos que se van cumpliendo todas las promesas de Dios que Dios le hizo al hombre allí en el huerto del Edén. Le dijo que de la mujer iban a ser uno, que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. En ti serán benditas todas las naciones, y así lo vimos la semana pasada, todas las promesas que el Señor le hizo a Abraham y que le ha hecho al ser humano, que se van cumpliendo. Entonces, muchos de los propósitos, los ministerios y lo que Dios ha ido dando que dio a Israel, que lamentablemente él fracasó. Bueno, la iglesia hoy en día, el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra, eres la luz del mundo, ir y predicar a toda nación, pueblo y lengua. Este Evangelio Santo, de conocer a Dios. ¿Quiénes tienen la labor de que el mundo conozca, que tu vecino conozca al Señor hoy en día? Es la iglesia, somos nosotros que somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Entonces el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga. Por eso aquí está claro, en Hechos 17:23, la segunda parte, este texto que ya lo comenté del apóstol Pablo, Hechos 17:23, Deuteronomio capítulo 11:28, un texto también muy importante, lo vamos a buscar acá, Deuteronomio capítulo 11 y versículo 28. En este texto, como le decía anteriormente yo, la importancia de obedecer a la palabra de Dios. Comienza precisamente el capítulo 11 de Deuteronomio que tenemos referencia. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos todos los días. Comprended hoy por qué no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que le hizo al ejército de Faraón, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, y así lo que le hizo a Datán y a Abirán y a Eliab, a parte de familia de la tribu de Rubén, que se rebelaron contra Dios. Entonces les está recordando, les está hablando. Por lo tanto, más vuestros ojos han visto todas estas grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad pues todos los mandamientos que os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla,
para que os sean prolongados los días sobre la tierra. Mire qué importante. Él está a punto de morir. A él le quedan quizá algunas semanas para subir al monte y ver la tierra solamente. Moisés no pasó, no cruzó el Jordán. Y para que sean prolongados los días sobre la tierra, la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel, tierra a la cual entras para tomarla, no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Y es tan importante, tan hermoso leer la promesa de Dios, la bendición de Dios para este pueblo. Pero sin embargo le dice, si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo. Y así el Señor les exhorta a través de Moisés. El versículo 28 dice, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, es una advertencia al final, que pongan atención a lo que el Señor les está hablando. Así que el Señor nos bendiga. La última referencia no voy a referir porque es una referencia, no sé si ahí puede haber algún error de imprenta, no sé en realidad, pero entiendo lo que dice esa referencia, pero no la puedo encajar en el tema, ¿no? En todo caso, tengo una respuesta al respecto. Si alguien quiere saber, me llama, me consulta. Yo doy gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nuevamente Dios nos permite de poder estar nuevamente en esta escuela dominical. Así que el Señor nos bendiga. Estamos estudiando, a ver, la lección primera del libro de Deuteronomio, la lección número 37 para el domingo 11 de septiembre. Y la lección para la próxima semana, quedamos todos invitados, un pueblo distinto. Es un tema muy parecido al de ahora. Quizás vamos a repetir algunos conceptos, que a veces es bueno porque así se nos va quedando, ¿no? Y elección de Dios de una nación. Se fija, es muy parecido al tema. Y la primera parte, la segunda parte, elección de la gracia. O sea, vamos a hablar de una nación elegida y vamos a hablar de la gracia. Bueno, que el Señor nos ayude, abre nuestro entendimiento, porque para que podamos preparar esa lección que, como digo, quizá tenga mucho de lo mismo, mucho de lo mismo. Pero bueno, así está conformado nuestro estudio, así que esperamos que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Yo hasta aquí agradezco al Señor esta oportunidad que me ha ayudado para poder hacer este estudio, que es muy simple, es muy sencillo. No contiene grandes teologías ni profundidades. Una, porque el tiempo no lo doy y no lo da, y otra porque solamente puedo enseñar lo que solamente entiendo. Así que, y es de lo que emana de las Escrituras. Así que el Señor nos bendiga y nos estaremos viendo una próxima vez. Espero que tengan un hermoso fin de semana, una hermosa escuela dominical y un bendecido culto en la noche. Que el Señor me lo bendiga, amados pastores, amadas pastoras, hermanos en general. Dios les bendiga grandemente.